Muy buenas noches, mis queridos amigos. En este momento estamos ya con la licenciada Carmen Elisa Curay Yaulema. Ella nos va a compartir el tema Nuevas actuaciones en el tratamiento del dolor agudo postoperatorio. Conozcamos la hoja de vida de nuestra querida expositora. Ella es magíster en enfermería quirúrgica, posee un diplomado superior en docencia universitaria, es licenciada en enfermería, además de docente titular en la Universidad Nacional de Chimborazo. Es enfermera en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Riobamba. Muchísimas gracias a la licenciada Carmen Elisa Curay por estar con nosotros y haber aceptado la invitación. En este momento la hemos nombrado ya como coanfitrión para que pueda empezar a compartir su presentación y de esta manera podamos arrancar. Mi estimada Carmen, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Adelante. Muy buenas noches a todos. Mil gracias por la invitación. Siempre es necesario estar unidos en conocimientos, en manejar el mismo idioma cuando nosotros tratamos de salud. Muchísimas gracias otra vez por la invitación. Siempre pues gustosa de compartir algo de los nuevos conocimientos que el día a día nos compromete con la salud del pueblo y lógicamente con la profesión a la que nos debemos, los que somos personal de salud. En este caso soy, como lo indicaba, muchísimas gracias por la presentación, soy enfermera y a la vez, pues, eso me ha ayudado a compartir los conocimientos, a formar nuevas generaciones en la Universidad Nacional de Chimborazo con mucho orgullo. Yo soy enfermera graduada en la Universidad Central del Ecuador. Bien, muchísimas gracias. Voy a compartir en este momento la pantalla, ya que me ha tocado el día de hoy, me han asignado el hecho de compartir con ustedes algo sobre el dolor postoperatorio, nuevas actuaciones de enfermería, ¿no? No sé si están viendo la pantalla. Eh, Sí, muchas todo perfecto. Muy Continuemos. amable. Ya, muchas gracias. Bien, antes de nada, pues nosotros debemos de entender de que como personal de enfermería nosotros estamos junto al paciente. Gran parte de nuestro tiempo es dedicado justamente a la atención de aquello. Y empezaré diciendo una frase dada por Jan Watson, una de nuestras teorizantes madres de la enfermería, que nos han ayudado en entender a la enfermería como ciencia. El cuidado es la ciencia de la enfermería. En base a esto, nosotros tenemos que darnos cuenta que los cuidados que nosotros emitimos, damos, proporcionamos a nuestros pacientes es en base a las necesidades que ellos presentan en cada una de sus patologías. En este caso, cuando nosotros hablamos de dolor, pues es un tema muy amplio, conocido y manejado por el personal de salud, desde el anestesiólogo hasta pasando a personal de enfermería, médicos generales, el cirujano, que está involucrado en la atención a pacientes postquirúrgicos. Según la American Association of Anesthesiologists, ASA, la definición que le dan al dolor agudo postoperatorio, y me voy a permitir en primero compartir, nosotros refrescar o digamos recordar las definiciones básicas para empezar con este tema. Es importante decir la sensación presente en el paciente operado debido a la enfermedad, procedimiento quirúrgico y sus complicaciones o a la combinación de ambos. Es decir, si nosotros nos damos cuenta, el dolor puede transformarse en una complicación siempre y cuando nosotros como personal de enfermería dejemos como de pasar un poco como a la normalidad cuando hablamos de que un paciente está operado. Es decir, ya, le operaron y bueno, tiene que tener dolor, pero ojo, ¿no es cierto? Con nuestra valoración, nosotros podemos dar paso a que se presente una complicación ligada a llamado dolor crónico. Y sabemos nosotros que si es que nosotros no proporcionamos
un adecuado control el dolor postoperatorio es que se puede transformar en un dolor crónico, que eso lo vamos a ver en el transcurso de estos minutos que tenemos para tratar de este tema importante. Como introducción podemos decir que a nivel mundial se realizan alrededor de 313 millones de cirugías al año. Esta cifra fue sacada de un libro, digamos, de un artículo el año pasado, en donde que es lo más actual, digamos así. De estas cirugías, una gran parte de ellas los pacientes sufren de dolor postoperatorio. Recordemos que como seres humanos tenemos, ¿no es cierto?, ciertos síntomas que incomodan al paciente y uno de ellos es justamente el dolor postoperatorio. Y se ha logrado entender y por medio de evidencias, ahora todo hablamos de evidencias en cuanto a salud, ¿no? Las cirugías ortopédico-traumatológicas son las más puntaje, más altos provocan en el paciente en cuanto al dolor. Y estas cirugías, estos procedimientos quirúrgicos que tienen que ver con la parte articular y ósea, necesitan aparentemente la necesidad de utilizar los opioides más o menos en un 72%. Si nosotros nos ponemos a analizar de 100 pacientes o posoperados, la parte traumatológica y ortopédica, 72 utilizan opioides, es en realidad una cifra bastante alta. Que eso nos hace a nosotros meditar en lo que nosotros como enfermeros o enfermeras y personal de salud podemos hacer para evitar este excesivo, digamos, uso de este tipo de medicamentos. Podemos decir que nosotros nos estamos enfrentando a una epidemia del consumo de opioides. Actualmente se basa en minimizar, ¿no es cierto?, la dosis de opioides postoperatorios. Y se habla mucho de aplicar pautas multimodales. Retirar estos opioides, la utilización de estos medicamentos, puedan ser sustituidos por otros analgésicos. Más nada, nosotros tenemos el conocimiento de saber los efectos secundarios que el uso de opioides produce en el paciente. En base a ello, debemos sustituirlos y eso dice actualmente nueva tendencia de controlar el dolor postoperatorio. Sabemos que la mayoría de opioides son utilizados intravenoso. Actualmente se está tratando de ubicar, de utilizar estos opioides, si es que fuesen necesarios, en otras vías de administración, como por ejemplo la dérmica. Sin embargo, más adelante vamos a ver esta tendencia que nosotros estamos hablando a retirar el uso excesivo de opioides, ¿a qué se refiere? Sabemos como personal de enfermería, netamente, que el control eficaz del dolor operatorio es una parte esencial de los cuidados. Cuando nosotros no tratamos el dolor postoperatorio, estamos exponiendo al paciente a que incluso cambie sus signos vitales, no controle su sueño, la sedación de la cual está ingresando sea mucho más traumática y que después incluso el paciente va a recordar como una experiencia pésima el haberse sometido a algún tipo de procedimiento quirúrgico. El hecho de controlar el dolor postoperatorio disminuye complicaciones postoperatorias y esto traduce, ¿no es cierto?, a disminuir los días de estada del paciente, es decir, su estancia hospitalaria. Va a haber mejoramiento en que solamente por el dolor postoperatorio el paciente permanezca más tiempo hospitalizado. Esto a su vez, ¿no es cierto?, podemos decir, nos va a facilitar a nosotros el manejo adecuado del paciente con mejores resultados, incluso psicológicos, emocionales del paciente al estar hospitalizado.
El dolor postoperatorio es el máximo representante del dolor agudo. Es decir, quien presenta un dolor agudo, el porcentaje más alto es justamente por el dolor postoperatorio, es decir, una persona que estuvo como paciente quirúrgico, la mayoría, sea leve, moderado o grave, va a experimentar este dolor. Muchas de las veces este dolor puede ser de duración limitada. Depende mucho de nosotros, del actuar que nosotros tengamos en la valoración de este dolor. Aparece lógicamente como consecuencia de una estimulación resultante de la intervención quirúrgica sobre los distintos órganos y tejidos. Esto depende mucho de la habilidad del cirujano, del estrato incluso cultural, social, educativo. Mucho depende del género de la persona para que este dolor sea un poco más controlable en unas personas y en otras menos controlable. ¿Sí? Pese a los avances que nosotros hemos tenido y ahora se dice, ¿no es cierto?, la terapia del dolor, en donde los anestesiólogos están, como digamos, totalmente ellos abarcan este tratamiento. No nos vamos más allá que el personal de enfermería, estamos con el paciente en el postoperatorio y que nosotros somos responsables de la administración de medicamentos. Ese es uno de las labores y de las funciones, yo digo, de mayor responsabilidad del personal de enfermería. Sabemos que el administrar un antibiótico es importante por las concentraciones plasmáticas que se tiene, pero cuando nosotros hablamos de analgesia, hablamos, ¿no es cierto?, del confort del paciente. Sin embargo, es importante que nosotros proceder y estar junto con el resto del personal de salud para difundir los famosos protocolos analgésicos que ahora debe existir en cada una de las unidades en donde se maneja pacientes posoperados. Se ha dicho que de un 30 a un 75% de los pacientes sometidos a intervención quirúrgica, en algún momento ellos han manejado no solamente un dolor leve, sino ya ha llegado a moderado y hasta intenso. Y entonces ahí vemos la necesidad de manejar protocolos ligados a lo que internacionalmente las medidas de control del dolor nos dicen. Perdón. El dolor agudo postoperatorio, el famoso DAPI, así lo vamos a encontrar si ustedes quieren leer un poco más sobre este tema a nivel de libros de analgesia, de anestesia, de enfermería. Cuando nosotros hablamos del DAPI, estamos hablando del dolor agudo postoperatorio. Cuando esto no es controlado, vamos a encontrar un aumento en la morbilidad, aumento en los costos hospitalarios, es decir, va a ser que el paciente va a estar más tiempo necesitando de atención hospitalaria, de esa cama, de los medicamentos que tienen un costo, y esto lógicamente traduce a que esos costos se van a elevar. Aumentando, cuando hablamos nosotros de costos, también tenemos que siempre pensar que los pacientes que están en una edad son social y económicamente activos, el pasar más tiempo en el hospital también disminuye, ¿no es cierto?, la economía a nivel comunitario, a nivel de la sociedad, porque él no está aportando, le está sufriendo de este dolor postoperatorio. Producir también una disminución en el confort. Decimos que la enfermería es responsable de mantener el confort máximo al 100% del paciente, las necesidades que éste puede tener. Sin embargo, vemos que el dolor es el que más produce ansiedad en el paciente, produce como digamos, reacciones inadecuadas incluso con sus propios familiares. Más produce el famoso dolor agudo postoperatorio no controlado,
es el riesgo del dolor crónico. Se ha visto y existen estudios en donde nos dicen que el no mantener sin dolor al paciente en el postoperatorio produce en el paciente por lo menos de 3 a 6 meses de dolor crónico, específicamente en amputaciones y en cirugías tipo cardiocirculatorio. Los famosos opioides han sido, en cierta forma, cuando los hemos necesitado, nuestros grandes aliados en enfermería. Y le decimos al paciente, o sea, ahorita lo que le voy a poner es lo máximo que yo tengo, es lo que le va a proporcionar a usted esa disminución en el dolor. Entonces, esos son los de primera línea para el tratamiento del dolor moderado a intenso, y existe, ¿no es cierto?, también un protocolo del Ministerio de Salud Pública del Ecuador en donde que existen los escalones del dolor. Sin embargo, actualmente, como les decía, existe la analgesia multimodal. ¿Qué es lo que busca la analgesia multimodal? Busca reducir o ahorrar el consumo de opioides a través del empleo de 2 o más fármacos o de terapias no farmacológicas. Dentro de las terapias no farmacológicas, el personal de enfermería tenemos conocimiento de lo que nosotros podemos hacer, disminuir el dolor, lógicamente acompañado de un analgésico, porque solamente medidas no analgésicas, no farmacológicas, no vamos a poder controlar el dolor postoperatorio, porque sabemos, ¿no es cierto?, que el procedimiento quirúrgico, dependiendo de la habilidad, del daño tisular, del órgano que fue sometido a este procedimiento, a esta manipulación, lógicamente va a producir esa reacción neurálgica en este caso. Entre las opciones más empleadas, cuando hablamos del empleo de otros fármacos que no sean los opioides, siempre se le ha tratado y se le ha familiarizado y lo conocemos al paracetamol como uno de los medicamentos que son los héroes cuando se trata de dolor. Los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, sin embargo, estos también, como todo fármaco, tienen sus efectos secundarios. Sin embargo, estos son menores a los que puede producir un opioide y nosotros lo sabemos. Hemos estudiado muchísimo. Hay gente que dice, mire, si es que usted me lee, los que somos profesionales de la salud y hemos leído los efectos secundarios, a veces a nosotros como pacientes, dice, me da todo lo del libro. Es decir, la diaforesis, el mareo, náusea, vómito, hipotensión arterial, que eso es lo que más molesta al paciente, pues eso realmente al personal de enfermería hace que nosotros nos ponga, ¿no es cierto?, en contacto inmediato con el médico para ver qué podemos hacer. Existen también ahora perfusiones de la famosa ketamina, lidocaína, es decir, otros medicamentos que mezclados con el paracetamol y AINES nos pueden facilitar utilizar esta famosa analgesia multimodal. Eso es el último manejo que hablan, ¿no es cierto?, los anestesiólogos en cuanto al control del dolor postoperatorio. Hay que tomar también en consideración que esta multimodal también está presentada y toma en consideración las técnicas de anestesia regional periféricas específicas, es decir, la infiltración de silocaína, a lo mejor, como dice aquí en el texto más abajo, técnicas regionales que han demostrado superiores al uso de vía parenteral para el alivio del dolor. Estas incluso van a facilitar, ¿no es cierto?, la normalización de la función respiratoria. Sabemos que el dolor, cuando son cirugías abdominales o torácicas, el dolor no va a permitir que el paciente, que la persona, realice adecuados movimientos inspiratorios, volviéndose una respiración superficial, haciendo que llegue el paciente a una hipoxia, a una hipoxemia y con complicaciones respiratorias
que va a ser incluso también, como les había dicho hace un momento, una complicación producida por el dolor, provoca más estancia hospitalaria en el paciente. Se ha visto analgesia epidural de procedimientos torácicos y abdominales. Lo que vamos a obtener como resultado de aquello, vamos a tener el control del dolor, lógicamente. Con el control del dolor va a mejorar la función respiratoria y gastrointestinal. Ojo, gastrointestinal. Sabemos que uno de los efectos secundarios de los opioides es la disminución de los movimientos intestinales, produciendo así el famoso hilo paralítico. Y si es que es una cirugía abdominal, estamos complicándole más al paciente. Disminuye la incidencia de arritmias, la depresión respiratoria, las atelectasias, la neumonía, el hilio que habíamos hablado, náuseas y vómitos postoperatorios. Esto acelera la recuperación del tránsito intestinal, haciendo que el paciente tenga menos dificultad en la eliminación de gases acumulados por el ayuno prolongado que ciertas cirugías necesitan. Y, lógicamente, por el reposo del paciente, y sabemos nosotros también que la utilización de medicamentos que producen relajación muscular, pues también produce este famoso hilo paralítico y que realmente eso se ha convertido para el personal de enfermería en un problema en los pacientes porque, como digamos, periódicamente nos visita la estación de enfermería los pacientes, los familiares, mejor dicho, quejándose que el paciente no puede eliminar gases, lleno de gases, y ese dolor nosotros no lo podemos quitar fácilmente. Miren ustedes la importancia que es el hecho de que el paciente pueda mejorar su estado respiratorio, su estado gastrointestinal. Eso va a mejorar también su confort. Sabemos que también las náuseas y el vómito, cuando nosotros utilizamos por indicación médica los opioides, van a producir vómito en el paciente. Y si es que no llega al vómito, pues la náusea permanente, poniendo, ¿no es cierto?, énfasis en que el paciente nos va a estar permanentemente llamando y quejándose de este tipo de incomodidad. El confort no es solamente tener al paciente bañado, limpio, tener una cama, sino que el paciente, como les decía hace un momento, tiene varias necesidades. Y entre esas, ahorita, con el paciente postoperado, pues es justamente mantener al paciente sin dolor. Y entonces podemos decir que la terapia multimodal se define, ¿no es cierto?, como un método que permite el uso de varios fármacos y diversas técnicas en forma combinada. Es decir, yo puedo utilizar analgésicos combinados intravenosos. A más de eso, puede ser, ¿no es cierto?, la crioterapia, es decir, la aplicación de hielo. ¿Sí? La comodidad en la posición el paciente se sienta mejor. Muchas de las ocasiones el paciente después de una cirugía no quiere movilizado del temor que tiene él, de ciertas ideas que tiene, a lo mejor la herida no se le va a cicatrizar, se le va a abrir, el hecho de que si se mueve mucho le va a doler, si es que habla mucho, si es que tose. Entonces, eso también va a producir, ¿no es cierto?, en el paciente. Pero si él se coloca en una posición que se sienta cómodo, va a ayudar también a disminuir el dolor. Esa es otra técnica que nosotros como personal de enfermería debemos utilizar en el paciente. Pero con distintos mecanismos de acción en el sistema nervioso central y periférico, como hablábamos, ¿no es cierto? La aplicación del hielo va a hacer que exista vasoconstricción, disminución del edema, cambios de los espacios intersticial, intervascular, intracelular, de líquidos, lo que va a producir un mejoramiento en la sensación del dolor. Hablábamos hace un momento del acetaminofén o el famoso paracetamol. Este combinado con
antiinflamatorio, vemos como resultado en muchos estudios que se han dado a conocer y que ya existen a mano para nosotros como personal de salud, que ha disminuido el consumo de opioides entre el 30 y el 50%. Esto es bastantísimo. Nosotros tenemos que alegrarnos de que esta terapia multimodal de la que estamos hablando ahora, ¿no es cierto?, nos va a facilitar a nosotros el proporcionar al paciente una mejor atención. El paciente puede quejarse de otra cosa menos de dolor. Eso es lo que incomoda en mayor proporción al paciente, y no solo al paciente. Nosotros debemos recordar que el paciente pertenece a una familia, pertenece a una sociedad. Y a veces yo digo, y me atrevo a decir, no solamente tenemos un paciente, si tenemos dos familiares, tenemos pacientes. Y el familiar a lo mejor, lógicamente, es el que también va a sentir que su familiar está sintiendo ese dolor, y nosotros vamos a aceptar continuamente esas quejas. Vemos aquí que existen varias presentaciones de este tipo de fármacos que nos va a facilitar la administración, en este caso intravenosa. Como nosotros sabemos, y les decía hace un momento, el personal de enfermería somos responsables al 100% de la administración de medicación, utilizando los 10 correctos, utilizando los 4 yo, como regla fundamental, cumpliendo, ¿no es cierto?, con protocolos de administración correcta de los medicamentos. Hablando de los famosos protocolos, decíamos, ¿no es cierto?, a veces nosotros como personal de enfermería decimos, bueno, ¿hasta cuándo nosotros vamos a estudiar? Pues sépanlo, el personal de salud, y creo que la mayoría de profesiones, el día tenemos que irnos preparando, ir leyendo y acomodarnos, y si podemos nosotros, digamos, transmitir o ayudar, proporcionar, crear protocolos, sería genial. Esto debe ser creado en cada una de las unidades del dolor agudo, es decir, en donde existen pacientes que son operados, deberían existir unidades de dolor agudo en donde sea proporcionado estos protocolos a todo el personal, y saber qué se tiene que hacer en cada uno de los niveles del dolor. Nivel leve, nivel moderado y nivel grave, basados en evidencias y esperando que el paciente tenga los menores efectos secundarios a la administración de la medicación. Nosotros como enfermería tenemos que saber valorar el dolor, la valoración del dolor. Tenemos las dos que nosotros utilizamos más, ¿no es cierto? La escala de valoración analógica del dolor, que es EVA, y la numérica. En base a la analógica es en base a las fases que presenta el paciente, y la numérica valoramos y le ponemos un número a esta valoración. Actualmente nosotros contamos con estos métodos, y ahora la mayoría el personal de enfermería en las instituciones públicas y privadas, al nosotros conocer esta valoración, tenemos que poner en nuestro reporte de enfermería los valores de las escalas. Es decir, esto es importantísimo dentro de lo que es como profesionales de enfermería, realizar una valoración exhaustiva de todas las escalas que maneja la institución, de tal manera de que nosotros podamos plasmar en el reporte de enfermería la valoración que nosotros hemos hecho. La valoración es nuestro trabajo, lo que nosotros hacemos para nosotros poder, digamos, suplir esas necesidades, ¿sí? Y aquí tenemos la primera, es la escala análoga visual, que es la EVA, donde nosotros vemos, ¿no es cierto?, las fases, la cara que tiene el paciente, y nosotros podemos determinar que el paciente está con dolor o no. Ahora, sí, es importante decir que el dolor es subjetivo. Nosotros no podemos sentir por el paciente. El paciente es el único que va a sentir ese dolor.
Entonces, al valorar, nosotros podemos equivocarnos porque es muy subjetivo. Nosotros no lo podemos medir, solamente la persona que lo siente. ¿Sí? Y acá tenemos, en cambio, una imagen de la valoración numérica en donde nosotros le decimos al paciente, bueno, ¿cuánto usted califica su dolor? Es de 0, no siente nada, calificamos, ¿no es cierto? Y esto también igual nos va a ayudar a nosotros a planificar lo que nosotros vamos a hacer con el paciente. ¿Y nos hemos dado cuenta cuando nosotros tenemos un mejor manejo del dolor? ¿Cierto? Nos hemos dado cuenta que eso va a ayudar a que el paciente nos acepte incluso como personal de salud para mejorar las relaciones entre el paciente y el personal de salud. Hace que nosotros, ¿cómo hacemos que este manejo sea mejor? Es importantísimo la educación preoperatoria. Se ha comprobado que el paciente tenga una información completa de su patología quirúrgica, de lo que ha sido sometido o lo que va a ser sometido, mejora altísimo la intensidad y el temor que tiene el paciente. La ansiedad y el temor les lleva a que el paciente no duerma bien, sufra de insomnio, entonces evitamos el insomnio. Sabemos que se ha comprobado igual un paciente que no duerme bien tarda en la cicatrización de su herida debido a que la hormona, ¿no es cierto?, de crecimiento, que lógicamente en los adultos ya no la producimos, sin embargo la producimos cuando nosotros sufrimos algún tipo de cirugía o algún tipo de daño y tenemos alguna herida, esta va a tener una mejor cicatrización si nosotros eliminamos si empezamos mientras dormimos a, crear, como digamos, a tener en nuestro organismo la presencia de esta hormona de crecimiento. ¿Sí? Se ha comprobado también que el género del paciente es muy importante y esto, el saber, ¿no es cierto? Por ejemplo, las mujeres tenemos un umbral del dolor menor que el de los hombres, ya nos hace pensar cómo vamos a actuar con lo cual paciente dependiendo del género. Otra cosa, es importante también conocer el tipo de cirugía, ¿sí? Yo cuando empezaba esta charla y decía que el dolor, lógicamente, de una cirugía ortopédica es mucho más grave y más fuerte que el otro tipo de cirugía, ¿sí? Y el género tiene que ver mucho en la respuesta a ese dolor. La edad. Se ha comprobado y nosotros decimos que tenemos cambios cuando vamos a la tercera edad y el dolor aumenta con la edad, ¿sí? Por ende, un adulto mayor nosotros tenemos que poner mayor énfasis en el control del dolor debido a que ellos, a más de que fueron sometidos a una cirugía, recordemos que la mayoría tienen comorbilidades, haciendo, ¿no es cierto?, que sean personas de mayor cuidado y muy susceptibles a mayores complicaciones. Existe ya una guía de práctica clínica publicada por la Asociación Americana del Dolor. Está ya desde febrero del 2016, ya tiene como más de 5 años de su creación, en donde les digo que sería bueno, no les podría plasmar yo aquí porque la verdad como son 32 recomendaciones, como que tendríamos que entrar en otro tipo si analizamos cada una, tendríamos que analizar fisiológicamente cada uno de los puntos que se basa esta guía, en donde se evidencia el manejo del dolor postoperatorio tanto en niños como en adultos y existen tablas que nos ayudan a nosotros para poder realizar este control del dolor. Cuando nosotros creemos un protocolo, una guía, recordar que tiene que ser un grupo multidisciplinario el que cree este protocolo, en donde tiene que estar lógicamente involucrado el personal que tiene que ver con la atención en el paciente. Se va a convertir en una herramienta para nosotros poder
valorar y mejorar la atención en nuestros pacientes. Esto también hará, ¿no es cierto?, que día a día podremos elaborar planes para el control del dolor postoperatorio. Ahora, decíamos, ¿no es cierto?, que debería haber unidades del dolor. Y estas unidades del dolor también debe estar siendo creado y participativo de profesionales que tengan conocimientos y que tenga así como hay los comités de ética, los comités de infecciones debidas o infecciones asociadas a la atención en salud, debería haber también digamos, un comité multidisciplinario de esta unidad del dolor, que debería no ignorarse en cada uno de las unidades donde realizamos procedimientos quirúrgicos. Ojalá esto nos sirva a nosotros, como hace algún tiempo empezábamos con la cirugía segura y hablábamos como que todavía en nuestros hospitales no íbamos a poder utilizar la cirugía segura. Miren, sin embargo, ahora con esto de las acreditaciones, pues lo manejamos el día a día y esperemos que en algún momento todos los hospitales también tengan un equipo multidisciplinario de unidad de control del dolor postoperatorio. Podemos decir, para ya no alargarme mucho cuando hablamos nosotros de dolor, podemos decir que encontramos varias conclusiones de todo lo que nosotros hemos hablado. Hay aspectos innovadores para el control del dolor postquirúrgico en la actualidad. Nosotros no podemos seguir utilizando los mismos elementos que hace 8 años, 10 años, 20 años. Perfecto, los opioides a nosotros nos han ayudado full en tratamientos, por ejemplo, de cáncer, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de dolor postoperatorio, nosotros tenemos otras posibilidades para poder manejar este dolor. El hecho de tener aspectos innovadores representa un nuevo camino hacia la garantía de la reducción de costos hospitalarios. Ojo, nosotros también tenemos que tomar en cuenta que los medicamentos opioides sí tienen un valor, digamos, un tanto más arriba que los otros medicamentos. No, es que el opioide sí me quita el dolor, mejor gasto en un opioide como hospital a un AINE. Nosotros sabemos, ¿no es cierto? Vuelvo y repito, los efectos secundarios que estos producen. La reducción de costos hospitalarios se va a analizar, ¿no es cierto?, en base, como decíamos, a la instancia de los gastos que de ello derivan. El estar, como decía, más tiempo en el hospital, el utilizar una cama. Recuerden que ahora nosotros somos catalogados como unidades hospitalarias que nosotros ofrecemos, vendemos salud, ¿no? Todo tiene un costo ahora. Nos hemos hecho un tanto como entidades económicas, porque en base al dinero que nosotros contamos también podemos proporcionar la atención a los pacientes. Minimización de las complicaciones. Estamos hablando que mejora, ¿no es cierto?, el sistema respiratorio, el sistema gastrointestinal, ¿sí? Vamos también a ver los efectos secundarios de acción directa de los fármacos usados en el tratamiento, la reducción de la inamovilidad del paciente. Como decía hace un momento, tiene temor, ¿no es cierto? El paciente camina como robot, se invalida prácticamente dependiendo también de la edad, se hace un tanto dependiente de su familiar y eso es realmente un problema para el personal de enfermería también, ¿sí? Permanentemente tener que estar el paciente acompañado porque a lo mejor nosotros no podemos, no es personalizada la atención, tener 2 pacientes por cada enfermera en los centros hospitalarios, sería maravilloso, pero no es así. Tenemos una gran deficiencia de personal, no solo de enfermería, sino de salud, digamos así, en cuanto a los centros de salud que nosotros hemos visto esa necesidad. Las complicaciones derivadas en general, la recuperación plena y satisfactoria del paciente. Cuando un paciente no presenta dolor, nosotros nos sentimos satisfechos, sentimos que hemos hecho algo bien con el paciente
Sentimos también que el paciente va a ir a su casa y que también nos va a decir gracias. El hecho de que presente permanentemente dolor y nosotros lo dejemos pasar, como decía, eso hace que tengamos mayor complicaciones en el paciente. Otra de las cosas que podemos concluir de todo lo que hemos dicho, el tratamiento farmacológico es uno de los aspectos que más se ha mantenido en el tiempo, presentándoles las innovaciones más en vía de administración de los mismos. Es decir, nosotros encontramos nuevos fármacos, ¿sí? Pero cuando hablamos nosotros de esta alternativa multimodal, decimos que tenemos que combinar fármacos y también elementos no farmacológicos. Es decir, a lo mejor de aquí a unos 5 años va a existir una especialidad en enfermería o en anestesiología, no sé, en fisioterapia, a lo mejor digo yo, en justamente en personas que tengan los conocimientos para hacer esta analgesia multimodal no farmacológica, en donde nosotros sepamos que además de los medicamentos analgésicos, en este caso paracetamol con un AINE, vayamos a hacer algo para que el paciente no vaya a caer en la necesidad de la administración de opioides. Las guías y recomendaciones internacionales buscan evitar la falta de manejo organizado y multidisciplinario y sirven como base para el desarrollo de los protocolos a usar para el manejo del dolor postquirúrgico de acuerdo a la necesidad particular y nuevas evidencias. Y perdón que lea tal cual como está, pero hay ciertas cosas que nosotros tenemos que estar conscientes de que son importantes y que nosotros tenemos que llegar a crear, a desarrollar esos protocolos y a ser parte de ese equipo multidisciplinario. A veces el personal de enfermería, cierto es, tenemos turnos, ¿no es cierto? Y ahora se han vuelto turnos de 12 horas, en donde nosotros permanecemos 12 horas en el hospital, vamos a casa, dormimos, el siguiente regresamos a la noche. Y nuestra vida como mujeres, pues, y los varones igual, que son enfermeros y que ahora tenemos varios compañeros así, pues representan, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos familia también y que a veces como que nos dedicamos, sí, a leer, pero no plasmamos y somos parte de ese equipo que vaya a desarrollar estos protocolos. Nosotros ya tenemos ahora bases. Si ustedes entran en los últimos artículos que tenemos sobre esta famosa práctica multimodal ya analgésica, podemos nosotros plasmar y empezar, ¿no es cierto?, a ser artífices de ese protocolo que nos va a ayudar a nosotros a que el paciente disminuya esa adicción a los opioides, digamos así, adicción hablo en el buen sentido de que nosotros también como profesionales como que somos adictos, nosotros a administrar y que el médico que está a cargo del paciente en la parte analgésica también se haya hecho como adicto a escribir los opioides. Entonces nosotros también somos adictos de cierta forma porque como que eso nos hace seguros también que el paciente ya no se va a quejar más del dolor y decirle, sabe que con esto usted ya no va a sentir mayor dolor. Esas son las nuevas tendencias que nosotros tenemos en cuanto al dolor. Nosotros, basados en Nanda-Nig y Nog, que son el proceso de atención enfermero, tenemos, ¿no es cierto?, varias alternativas en donde hay la musicoterapia, los masajes, la utilización de aceites aromáticos, es decir, esto nos va a permitir que el paciente se sienta mejor. Ciertas compañías también facilitan, ¿no es cierto?, tiene que ver el dolor también mucho con la parte psicológica. Decíamos incluso hasta con la educación del paciente, el nivel que él tenga, nosotros poder llegar operatoriamente y asimismo. El problema también muchas veces es que el cirujano muchas veces en la parte pública no tiene tiempo el de explicar bien la cirugía que se va a realizar el paciente. El anestesiólogo se va a presentar, le hace la visita anestésica, le explica, también solo por un tiempo determinado. Y las enfermeras, enfermeros estamos siempre ocupados.
¿En qué momento nosotros vamos a dar esa educación operatoria, preparación para el dolor? Decirle cómo se va a despertar el paciente y qué nomás va a encontrar dentro de su regreso de la cirugía, porque es un regreso. El paciente a lo mejor está con anestesia general, estuvo narcotizado, inconsciente, y ese regreso, ¿cómo va a ser? Cuando abra los ojos, ¿qué va a encontrar y qué va a sentir? Nosotros tenemos como personal de enfermería la obligación, y es un derecho del paciente, el no tener dolor postoperatorio. Cualquier paciente se puede quejar de que nosotros no estuvimos adecuadamente proporcionándole los cuidados para que él no sienta dolor. Eso es lo que les he preparado el día de hoy. Espero que lo que haya nombrado o haya dicho en estos minutos nos haga a nosotros investigar un poco más sobre la nueva tendencia de, el dolor, del control del dolor postoperatorio en esta categoría multimodal. Muchísimas gracias. Agradecemos de sobremanera a la licenciada Elisa Curay por su charla tan grande. Tenemos una pregunta de parte dentro de la cabina máster, y es en este caso sería si ¿qué debería hacer el personal de enfermería en el caso de que no tenga los medicamentos necesarios para calmar o aliviar el dolor? O sea, que no tenga en botica. Bueno, es un problema ya realmente con el que nos estamos enfrentando actualmente, ¿no? Ah, En las farmacias institucionales existe una carencia de medicamentos bastante fuerte. Estamos viendo recién el resultado de esta pandemia, ¿no? Tanto en como en las instituciones de salud. Existe una tabla, digamos una lista de medicamentos que son dentro de la tabla de las instituciones. Eso es regentado por el Ministerio de Salud Pública. Y lógicamente, al ser el Ministerio de Salud el que rige toda la parte de salud, debemos de apegarnos a ese tipo de medicamentos. Más bien en esos en esa lista, nosotros tenemos una amplia gama de medicamentos de tipo AINE y también MOL. Más bien, los opioides son los que nos ha hecho difícil comprar. Eh, y a la falta nosotros tenemos que darnos, nosotros estamos hablando de que debemos evitar la utilización de opioides, pero si los opioides es lo que tenemos y no tenemos para hacer una analgesia multimodal, pues recurrir a ellos, ojo, no debe ir la utilización de opioides más de 24 horas. Y apenas podamos no administrar medicación intravenosa o intramuscular, se debe utilizar la medicación bioral, que primero va a ayudar a la economía del hospital, del paciente, y va a permitir también que el paciente no tenga una vía invasiva como es la administración parenteral de los medicamentos. perfecto, muchísimas gracias por la explicación. Una pregunta más que me surge en este momento es, ¿cada cuánto cree usted o considera que el personal de enfermería debería estarse actualizando en conocimientos de nuevos fármacos para la suministración de medicamentos? Acorde a eso también tiene que ver con las tablas de normalización que saque el ministerio cada 2 años o cada año. A ver, para la compra de medicamentos se hace lógicamente cada año, ¿sí? Y en base a eso se hace, ¿no es cierto?, un listado en base a las patologías que cada mes nosotros tenemos estadísticas y que se van manejando y que sabemos cuál patología ha subido, cuál patología ha disminuido, qué es lo que está apareciendo, qué es lo que va desapareciendo, y en base a eso también los centros farmacológicos, las fábricas farmacológicas van creando. ¿En cuántas veces debemos actualizarnos? Permanentemente. Hay medicamentos que a los 6 meses ya está, no existe, salió otro. Y entonces, bueno,
a lo mejor comercialmente digo, a ver este nombre, ¿cuál era? Y entonces me voy al Google y digo, ah, la parte genérica ha sido esta. Entonces, permanentemente, el día a día, yo sí invito al personal de enfermería, en algún momento, no sé, podría hacerse algún curso de farmacología en enfermería, que se trata de administración de medicamentos, actualización, esta actualización del Ministerio de Salud, que para las compras anuales se reúne todas las instituciones, ISFA, ISPOL, IES, Ministerio de Salud, para ver qué medicamentos son los que tienen que salir ya de esa tabla y cuáles son los que tienen que entrar por necesidad basado a evidencias de lo que vivimos día a día en los hospitales. Listo, muchísimas gracias. Esa ha sido la intervención de la magíster Carmen Elisa Curay, que nos ha compartido el día de hoy su charla de nuevas actuaciones en el tratamiento del dolor agudo postoperatorio. De seguro eh, tenemos primero el agrado de compartir con tremenda expositora y además la información suministrada seguro que pueda ser de provecho para todos los participantes que pudieron escuchar hoy la charla de Carmen Elisa Curay. Una vez más, no es sin nada de agradecerle por haber aceptado la invitación, agradecerle por ser la profesional que es. Estoy seguro que muchos de los pacientes le han agradecido por la forma y el trato que les ha dado y también, ¿no? La calidez con la que pudo llegar y saber explicar a todas las personas desde el ámbito profesional, de derecho, o sea, desde el campo propiamente dicho y no solamente desde la teoría. Muchísimas gracias, mi estimada Carmen. Que pase una bonita noche. Hasta pronto. Gracias, muchas gracias.